Bueno, ya vamos llegando al finalizar, estamos finalizando ya estos temas. Vamos a ver ahora el desfase entre sistemas. ¿Ah? ¿Qué significa desfase entre sistemas? Bueno, el punto anterior era desfase de un sistema, porque hablábamos de la interconexión de los bobinados de un transformador trifásico, pero estábamos hablando que esos bobinados corresponden a un primario o a un secundario. ¿Está? Correspondían a un primario o a un secundario. Cuando analizamos el desfase entre sistemas, justamente ahora vamos a analizar el desfase que se produce entre dos sistemas distintos. ¿Qué es lo que sería? Ahí, bueno, sería entre un primario y un secundario. ¿Está? Esto es a lo que hace referencia el desfase entre sistemas. Bueno, entonces ya hemos visto que tenemos tres conexiones para el bobinado primario: triángulo, estrella y zigzag. Y también tenemos las mismas tres conexiones para el bobinado secundario: triángulo, estrella y zigzag. Entonces, ¿se imaginan ustedes que si empezamos a analizar cada uno de los posibles desfases, ¿sí?, que se pueden dar entre estos dos sistemas, vamos a obtener más de 100 combinaciones? ¿Está? Más de 100 combinaciones. Por lo tanto, todo esto se restringe a 4 tipos de conexiones entre sistemas, ¿sí? Se restringe solamente a 4 tipos de conexiones o 4 tipos de desfases, más de conexiones no. Sería 4 tipos de desfases, porque esos 4 tipos de desfases los puedo lograr con distintas conexiones. ¿Estamos? Bueno, entonces, ahora, ¿no es cierto? Fíjense que hemos dicho, ¿no es cierto?, el primario lo puedo conectar triángulo, estrella y zigzag, y el secundario también. Entonces ahora vamos a ir viendo las distintas alternativas que se nos van presentando, ¿sí? Bien, por ejemplo, a ver, conexiones posibles. Bueno, acá aparecen unos ejemplitos en donde, ven, acá tenemos por ejemplo, un primario, y acá tengo un secundario, si quieren, o digamos, el mismo bobinado también, si querés, es para analizar los distintos tipos de conexiones. Entonces, en estrella, cuando yo tengo conexión en estrella, tengo dos tipos posibles. O hago el centro de la estrella donde no tengo el punto de polaridad, o hago el centro de la estrella donde tengo el punto de polaridad. O sea, tengo estas dos conexiones posibles. Ahora, cuando ya me voy a una conexión triángulo, en la conexión triángulo tengo 4 formas posibles de hacer la conexión triángulo, ¿cierto? Bueno, acá por ejemplo, ¿ven? Acá tenemos la entrada, la tenemos en estas dos conexiones, la tenemos en el punto de polaridad. Entonces, ahora yo puedo unir de esta manera, acá puedo unir el bobinado que tengo en la columna A, el final del bobinado con el principio de la columna B, el final de la columna B con el principio de la C, y el final de la C con el principio de la A. O puedo ser al revés, puedo empezar por la A y conectar ahora el principio del bobinado A, como está acá abajo, con el final del bobinado B. ¿Se entiende? Entonces ven acá, son dos tipos de conexión triángulo. Bueno, muy bien, ahora si yo pongo el puntito debajo, ahora pongo el punto debajo, en ambos casos tengo otros dos tipos de conexiones más. En definitiva, tengo 4 conexiones en triángulo. Entonces, 2 conexiones en estrella, 4 conexiones en triángulo. Y si vamos a la conexión zigzag, también vamos a tener 4 tipos de conexiones posibles, ¿sí? Todo esto resumido, vayamos, todo esto, pasemos, esto, están acá están las conexiones. Entonces, acá tenemos las dos conexiones en estrella con su respectivo diagrama vectorial, tomando como referencia la tensión RST impuesta por la red. Está RST
¿Por qué? Porque acá, a ver, ¿cómo se interpreta todo esto? Y esto se interpreta que en U voy a conectar la fase R, en B voy a conectar la fase S, en W voy a conectar la fase T. Y así para todas las conexiones que vamos a hacer, ¿sí? Siempre R va a U, B va a S y W va a T. Bueno, entonces acá tenemos, ven, acá tenemos los dos tipos de conexión. El centro de la estrella, donde no está el puntito de polaridad, el puntito de polaridad está arriba. O al revés, el centro de la estrella donde está el puntito de polaridad. ¿Ven? Ahí tenemos los dos diagramitas vectoriales, tomando como referencia este que está acá, ¿sí? Ahora nos vamos al triángulo. Acá tenemos las 4 conexiones triángulo posibles. Bueno, cuidado, ahora estamos tomando la misma RST, recordemos que estos son fasores giratorios, o sea que esos fasores yo los puedo tomar en cualquier posición. Entonces, lo que estamos haciendo por una cuestión de facilidad para hacer las representaciones de los diagramitas en triángulo, ahora vamos a considerar el RST en esa posición. O sea que ha girado un poquito, ¿no es cierto? Entonces ahora lo tenemos en esta posición. O sea que es como que esos 3 fasores que están girando en sentido antihorario a la frecuencia angular omega, ¿verdad? Le tomamos la foto y justo que sacamos la foto se encuentran los 3 fasores en esa posición. Bueno, entonces ahí tenemos logrado los 4 triángulos correspondientes a a esas 4 conexiones, ¿sí? Y si vamos ahora a la conexión zigzag, vamos a la conexión zigzag, acá tenemos las las 4 conexiones zigzag, ¿sí? Acá tenemos ahora como referencia nuevamente la terna RST en esta posición. Entonces, a ver, analicemos la primera solamente. De la misma manera, después se analizan las otras 3. ¿Está? O si quieren, a ver, analicemos la primera de cada una de las conexiones. Bueno, la estrella es muy fácil. El U está conectado a R, por lo tanto la diferencia de potencial que yo tengo acá en los extremos del bobinado U es esta que está acá, en la misma dirección de R, porque esto lo impone la red. Bueno, en la B, acá tengo la B porque está conectada a S y la W está conectada a T. Bueno, ahí tengo la primera, la segunda es al revés. Veamos el primer triángulo. En el primer triángulo ahora, recordemos que acá miren, este bobinado, el bobinado U, la U está conectado a R, la B a S, la W a T. Seguimos con el mismo razonamiento. Entonces ahora, ¿yo qué diferencia de potencial tengo en los extremos del bobinado? Bueno, en un extremo tengo U, o sea, ese U lo tengo en R. Y después el otro extremo, miren dónde está conectado. Está conectado en W. O sea que tengo que ir desde W hacia U. ¿Por qué de W hacia U? Porque tengo que ir hacia la conexión de salida de ese bobinado. La conexión de salida es esta. ¿Estamos? Esta es la conexión. Entonces tengo que ir desde W hacia U. Ahí está, de W hacia U, siguiendo esta terna, que es la que impone la red. Bueno, estas 3 tensiones son tensiones de fase. Esta sería la impuesta U sub R por la red U sub R, esta sería U sub S y esta U sub T. Pero yo acá tengo una tensión compuesta, una tensión de línea, porque este bobinado está conectado un extremo a la fase T y el otro extremo está conectado en la fase R. ¿Está? Por lo tanto, ahora tengo que ir desde ¿dónde? Tengo que ir desde T hacia R. Es por eso que acá voy desde W a U, voy siguiendo esta diferencia de potencial, desde T hacia R. ¿Queda claro eso? Estoy yendo acá, desde acá, este extremo que tengo acá, W está conectado a la fase T.
Entonces ahora acá, ¿qué es lo que tengo de este lado? Y acá tengo SW que está conectado en T. Y del otro lado, ¿qué es lo que tengo? U, y este lado U, ¿dónde está conectado? A R. Entonces voy desde W a U siguiendo, ¿no es cierto?, esta tensión compuesta, desde T hacia R. Entonces ahí tengo el U. Vamos con el otro, el B, ahora el B. Este extremo lo tengo en B, pero el otro extremo lo tengo conectado en U. Entonces tengo que ir desde U hacia B. ¿Y dónde tengo U? Y el U lo tengo en R. ¿Y el B dónde lo tengo? En S. Tengo que ir desde R hacia S. Ahí está el U. Y ahí voy desde U hacia B. ¿Se dan cuenta? Siguiendo esta tensión compuesta desde R hacia S. Y por último, el W, bueno, el W, acá tengo, este extremo está conectado en T y el otro extremo está conectado en S, que es donde tengo el B. El B lo tengo acá que está conectado en S. Entonces tengo que ir desde S hacia T, desde S hacia T. Entonces ahí tengo la diferencia de potencial, desde B a W, siguiendo S hacia T. Ahí tengo la conexión triángulo correspondiente, ¿no es cierto?, a esta conexión. Bueno, siguiendo el mismo análisis, tienen las otras tres conexiones, ¿sí? Se los dejo para que los vean ustedes, así van practicando, ¿sí? Lo van analizando, lo van razonando y lo van aprendiendo, ¿estamos? Bueno, vamos ahora a la conexión zigzag. También analicemos la primera, después las otras tres las siguen analizando ustedes. ¿Ah? Bueno, ¿dónde empezamos en la conexión zigzag? Bueno, en la conexión zigzag siempre comenzamos del centro de la estrella. Ahí tengo el centro de la estrella, ¿sí? Primero, a ver, voy a mirar, ¿está bien hecha esta conexión zigzag? ¿Y yo cómo me doy cuenta si está bien hecha ahí? Porque tengo que unir terminales de igual polaridad correspondiente a los bobinados de distintas fases. ¿Se dan cuenta? Entonces acá el U', ¿con quién está conectado? Está conectado con este B. No hay punto y no hay punto. Estoy uniendo dos terminales de igual polaridad. Por lo tanto, el desfase que voy a tener, ¿no es cierto?, entre esta tensión que tengo acá y esta tensión que tengo acá, ¿verdad? Esa diferencia de potencial, voy a tener un desfase de 120 grados. Acá tengo una serie subtractiva entre estas dos tensiones y el desfase es de 120 grados. ¿Ah? Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, pregunten. Siempre que la conexión zigzag está bien hecha, nos da un desfase de 120 grados, ¿no es cierto? Claro, sí, Si sí. está mal hecha, nos daría 60. Claro, exactamente. Ah, bien, Entonces bien, vos bien. cómo te das cuenta siempre, a ver, ¿qué es lo que hay que mirar? Hay que mirar que estén interconectados los bobinados de distintas fases a través de sus terminales de igual polaridad, o sea, o su salida o conexión de igual polaridad. Cuando tengo igual polaridad, vuelvo a repetir, la serie es una serie sustractiva y el desfase es de 120 grados. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Bueno, entonces quedó claro. Empiezo acá con el centro de la estrella. Pero miren, acá tengo la diferencia de potencial que yo tengo. Estoy saliendo del bobinado a la conexión con el otro bobinado a través del terminal donde no está la polaridad. Acá no tengo el puntito. ¿Y eso qué significaba? Y eso significaba que esa diferencia de potencial tiene que ser opuesta a la que me impone el sistema o a la que me impone la red. ¿Ven? Acá tenemos las tensiones U sub R, U sub S y U sub T correspondiente a la red trifásica. ¿Sí? Recordemos, acá la U va a estar conectada a R, la B va a estar conectada a S, la W va a estar conectada a T. ¿Sí? Esto siempre va a ser así. Entonces ahí tengo las tres tensiones. Entonces ahora el centro de la estrella, ¿cómo hago estas tres diferencias de potencial? Están en tres fases distintas. Bueno, entonces esta tiene que tener
el sentido de la tensión que tengo impuesta por la red. Esta U' que me aparece, el sentido, ven, es vertical con esta, pero es distinto el sentido, porque estoy saliendo por el terminal donde no tengo la polaridad. ¿Estamos? Entonces la U', la B' y la W' voy a tener que poner tres tensiones con las mismas direcciones de R, de S y T, perdón. Misma dirección, pero sentido contrario. Entonces, por eso que ahí aparece B, la U', la B' y la W'. Las tres tienen las direcciones de R, S y T, pero distintos sentidos. Bueno, y ahora me voy a la otra conexión. Salgo acá de U', y U' ¿con quién conecta? Con B. Quiere decir ahora que yo acá, estoy en la columna donde tengo la salida por el terminal B. Quiere decir que estoy saliendo por el terminal de polaridad. Y también yo ya sé que acá, al conectar dos terminales de igual polaridad, yo ya sé que es una serie subtractiva y el desfase es de 120 grados. Pero aparte de ser el desfase de 120 grados, también se me tiene que cumplir que acá, esta, tiene que tener la misma dirección de B y el mismo sentido. O sea, se me tienen que cumplir las dos cosas, ¿ves? Miren, ahí tengo la U', entonces ahora a la continuación de esta diferencia de potencial, ¿cuál es la que voy a tener? Esta otra. Y esta otra que yo tengo acá tiene que tener la misma dirección y el mismo sentido que S, porque ese terminal B está conectado en S. O sea, acá ven, igual dirección, igual sentido y tengo el B, pero aparte de eso, ven que acá aparece el desfase de 120 grados. Se tienen que cumplir las dos condiciones, lógicamente. Mismo razonamiento para las otras. Vamos ahora con la B'. De B' me voy a W. Entonces en W tiene que tener el mismo sentido, igual dirección que T. Acá tengo B' a continuación, ¿sí? El W, mismo sentido y misma dirección de T, y ahí aparece el desfase de 120 grados. Bueno, por último, tenemos ahora la W'. W' de la salida voy al U. Entonces, a partir del W', igual dirección, igual sentido que R, ahí está U, y el desfase es de 120 grados. ¿Ah? Entonces ahí tenemos la conexión zigzag, ¿verdad? A ver, ¿cuál es la tensión en definitiva de este tipo de conexión? Bueno, las tensiones que vamos a tener o diferencias de potencial final que vamos a tener serían estas tres. Acá se las represento. Esta sería una, desde el centro de la estrella hasta acá. Ahí tengo la U. Acá voy a tener desde el centro de la estrella hasta acá, ahí tengo la V y acá tengo la W. ¿Sí? Ahí tengo la W. Esas tres diferencias de potencial es la diferencia de potencial que existe entre el centro de la estrella y U, esta que está acá. ¿Sí? Entre V, esta que está acá, y la W, esta otra que está acá. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es la diferencia de potencial que nosotros tenemos en este webinar. ¿Ah? Bien, ¿quedó claro? Y ahí están representadas las tensiones, ¿cierto? ¿Sí? Esas son las tensiones que vamos a tener. Bueno, muy bien. ¿Quedó claro, no es cierto? Sí, profe. Bueno, muy bien. Si vamos entendiendo esto, ya van a ver que después no tienen mayores dificultades cuando hacemos diagramitas vectoriales y todo esto, ¿sí? Vamos ahora a los grupos de conexión, ¿sí? Hasta ahora hemos dicho
cómo podemos conectar el primario y cómo podemos conectar el secundario. Bueno, entonces todo esto tiene una representación. Debemos darle una forma, una nomenclatura a este tipo de conexiones. Entonces ahí aparece lo que es el grupo de conexión. Entonces, ¿cómo se designa la conexión en el bobinado primario? Y en el bobinado primario se designa con una letra mayúscula. Esa letra mayúscula va a ser una D en caso de que sea una conexión en triángulo, D. Si la conexión es estrella, va a ser una I mayúscula. Y si la conexión es zigzag, va a ser una Z mayúscula. Esa es la nomenclatura para representar la conexión del bobinado primario. Bueno, la conexión del bobinado secundario, para la conexión del bobinado secundario también igual, con D, con I o con Z, pero ahora minúscula. Estamos hablando de D, I y Z, pero ahora minúscula. Entonces, primario mayúscula, secundario minúscula. Y nos está faltando una cosa más. Nos está faltando ahora, ¿sí? El tema del ángulo existente entre dos tensiones correspondientes a la misma fase. El ángulo de desfase existente entre las tensiones del primario y del secundario correspondiente a la misma fase. ¿Estamos? Entonces acá aparecen estos cuatro tipos de conexiones. La conexión 0, la conexión 6, la conexión 5 y la conexión 11. O sea que los transformadores, todos los transformadores que se construyen, ¿verdad?, en forma comercial, tienen que tener estas conexiones, ¿sí? Tienen que pertenecer al grupo 0, al grupo 6, al grupo 5 o al grupo 11. ¿Estamos? ¿Y qué significa grupo 0, 6, 5 y 11? Bueno, vuelvo a repetir. Es el ángulo de desfase que existen entre las tensiones del primario y del secundario correspondiente a una misma fase. ¿Está? Entonces, cuando decimos índice 0 es porque el ángulo de desfase es de 0 grados. ¿Qué quiere decir? Que las dos tensiones, la correspondiente al primario y la correspondiente al secundario, están una superpuesta con la otra. ¿Estamos? Ese es el ángulo de 0 grados. Cuando hablamos de las 6, estamos hablando las agujas del reloj en un reloj analógico, ¿verdad? Un reloj con aguja. Las 6 de la tarde, y a las 6 de la tarde tengo una aguja hacia arriba y la otra aguja la tengo hacia abajo. O sea, ¿qué desfase tengo entre esas dos tensiones? El minutero va a corresponder al primario y el que da la hora va a corresponder al secundario. ¿Está? Entonces, digamos, el ángulo de 0 grados, el minutero y la aguja que da la hora están las dos superpuestas. En el ángulo de 180 grados, el minutero, que es la tensión del primario, la tengo en las 12 y la otra, la de la hora, la tengo en las 6. Por eso acá tengo desfase de 180 grados, es índice 6, son las 6 de la tarde. Después el otro que tenemos es el de 150 grados. Acá tenemos un desfase de 150 grados, las dos agujas, ¿sí? Para un ángulo de 150 grados estarían indicando las 5 de la tarde. Y luego tenemos 330 grados o menos 30 grados. Acá tenemos ahora la aguja, acá tenemos las 11, ¿sí? El de la hora está en el 11 y el minutero está en el 12. Ahí tengo un desfase, ¿no es cierto? Ese desfase es un desfase de 330 grados o menos 30 grados. ¿Qué es lo que es este? Es el índice 11. Bien, ¿quedó claro esto? Entonces ahora vamos a ir viendo de acuerdo a esto,
Esto es lo que está normalizado. Vuelvo a repetirle. ¿Y por qué se hizo esta normalización? Bueno, porque si no, como les dije, podríamos tener más de 100 conexiones o más de 100 desfases entre sistemas. Entonces sería un lío bárbaro. Entonces de esta manera se acotó, ¿sí? Se acotó el desfase, digamos, los grupos de conexión. Entonces veamos acá esta tablita. Ya después vuelvo hacia atrás. Pero acá tenemos los desfases, ¿ven? El desfase de 0 grados, de 180, de 150 y menos 30 o 330 grados. Entonces, ¿cuáles son los que se pueden lograr? Y se pueden lograr el DD0, el II0 o el DZC. Esos son, ¿no es cierto?, los tres tipos de conexiones que tenemos para un desfase de 0 grados. Vamos ahora el desfase, ¿sí? Para un desfase de 180, también puedo tener DD6 ahora, porque las agujitas están indicando las 6 de la tarde, DD6, II6 y DZ6. Y si me voy ahora al de 150 grados, puedo lograr un DI5, un ID5 o un IZ5. Y si me voy al de menos 30 grados, puedo lograr un DI11, un ID11 o un IZ11, ¿sí? Bueno, entonces, de toda esa cantidad que podríamos tener de grupos de conexión, ¿no es cierto? Esa gran cantidad de grupos de conexión que podríamos llegar a tener se acota ¿a cuánto? Y se acota a simplemente, se acota simplemente 12 grupos de conexión, 3 por cada desfase que existe entre tensiones, ¿sí?, correspondiente a la misma fase del primario y secundario. Bueno, acá tenemos los diagramitas vectoriales correspondientes a cada una de las conexiones y acá a la derecha tenemos la conexión. Ahí tenemos hecha a la derecha cómo sería la conexión de esos bobinados, ¿eh? Bueno, pero ahora interpretemos un poquito más esto. Interpretemos algún tipo de los grupos de conexión, ¿sí? Bueno, miren, en estos diagramitas, acá tenemos, ven, vamos a representar con letras mayúsculas la conexión del primario, este sería el transformador. Acá tenemos los terminales de salida del transformador, lo estamos mirando desde arriba, una vista en planta, estamos mirando al transformador, esta sería la tapa. Pero ¿qué hacemos? Y los bobinados ahora los representamos de esta manera, ¿sí? Representamos el tipo de conexión que tiene o cómo están interconectados esos bobinados tanto en primario como en secundario, incluido la polaridad, lógicamente. Debo saber dónde está la polaridad para poder saber qué grupo de conexión es, ¿verdad? Bueno, entonces ahora, para estos ejemplos que nosotros vamos a tomar acá, vamos a tener que la red me impone estas tres tensiones. RST sería esta, la U sub R, la tensión de fase de la red, U sub R, acá sería U sub S y acá sería U sub T. Ahí tengo los tres fasores que tengo de la red. Entonces acá A, B y C lo voy a conectar al A a R, el B a S y el C a T. Mismo razonamiento que veníamos haciendo recién. Bueno, por lo tanto ahora ven, ahí tengo el terminal, ven el puntito de polaridad, ¿dónde lo tengo? Y en el terminal de conexión. En la conexión, ¿no es cierto?, de salida del transformador. Por lo tanto, acá las tres tensiones que yo voy a tener ahora en el primario tienen que ser misma dirección y mismo sentido que las que me impone la red.
Entonces ahí tengo el A mayúscula, esta sería la tensión que tengo acá en el bobinado A o diferencia de potencial, la que tengo en el bobinado B y la que tengo en el bobinado C. A, B y C. ¿Estamos? Bueno, y ahora me voy al secundario. ¿Y qué veo en el secundario? Y en el secundario veo otra estrella. Y veo que también he conectado el bobinado por los terminales de polaridad, ¿verdad? Entonces ahí están los puntitos. Entonces, ¿qué tengo? Y ahora voy a tener que la diferencia de potencial que yo voy a tener en A, ahora tengo que mirar, cuidado con esto, cuando yo hago el secundario, yo no miro más la red, no miro esto. ¿Qué es lo que miro? Y el secundario, la diferencia de potencial o la FEM que se genera en el secundario es debido a la conexión al primario, porque el primario es el que conecta a la red. Y ese primario, ¿qué genera? Un flujo. Y ese flujo es concatenado por el bobinado secundario. ¿Me explico? Por lo tanto, ahora yo para hacer y representar ahora el A, el B y el C, no estoy mirando RST, estoy mirando A, B y C. Eso estoy mirando. Como estoy saliendo por el terminal de polaridad, igual que el A, B y C, es por eso que también el A, el B y el C lo voy a poner en igual dirección, igual sentido que A, B y C. ¿Quedó claro eso? Ese es un error muy común que cometen. Para conectar el primario, miran la terna de la red. Y luego, para conectar el secundario, vuelven a mirar la terna de la red. No, el secundario, la FEM que se genera, o la diferencia de potencial que se genera en el secundario, es consecuencia de lo que sucedió en el primario, no en lo que sucedió en la red. ¿Quedó claro, no? Sí, profe. Es importante que lo vamos viendo y que nos vaya quedando en claro. ¿Eh? Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué grupo tengo? Y bueno, miro ahora la A mayúscula y la A minúscula. ¿Cómo están? Y el primario está en estrella, el secundario en estrella y el ángulo de desfase entre A mayúscula y A minúscula, ¿cuánto es? 0 grados. Por eso I 0. ¿Está? Bueno, miremos ahora el I6. ¿Qué es lo que cambió en el I6? Bueno, el primario ahora, acá tengo A, B y C, igual a la red, R, S, T, o sea que el primario que tengo en este otro transformador es igual al anterior. Por lo tanto, A, B y C en la misma dirección de R, S y T que me impone la red. Pero ahora me voy al secundario. ¿Y qué veo en el secundario? Veo que ahora los bobinados he conectado ahora, ¿no es cierto? Eso donde tengo el puntito de la polaridad, ¿sí? He hecho el centro de la estrella. No lo tengo en la conexión, no lo tengo acá. Por lo tanto, ahora lo que yo voy a tener que representar con estas tres tensiones van a tener la misma dirección que el primario, pero sentido contrario. ¿Por qué motivo? Bueno, porque a ver, esto dicho de otra manera, miren, dicho de otra manera, ¿qué diferencia hay entre este transformador, el I0 y el I6? Bueno, acá está el I6, ¿ven? Acá represento el A, el B y el C. Entonces miro el A, ¿qué es lo que tengo? El primario hacia arriba y el secundario hacia abajo. Entonces ahí tengo un desfase de 180 grados de dos tensiones correspondientes a la misma fase. Prácticamente, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? La diferencia está en que acá, digamos, el principio del bobinado, en el principio de cada uno de estos tres bobinados, lo he conectado a la red y he hecho el centro de la estrella en el final de los bobinados. Pero ahora acá lo he puesto al revés, lo he dado vuelta, se ha invertido el bobinado. En donde ahora voy a tener el centro de la estrella, donde tengo el punto de polaridad, y del otro extremo, ¿no es cierto? Lo que recién llamé el principio del bobinado, lo conecté a la salida del transformador. Bueno, ahora en el principio del bobinado he hecho el centro de la estrella. ¿Se dan cuenta? La diferencia, digamos ahora, la diferencia práctica, la diferencia
que existen es que hemos dado vuelta. Este bobinado que tengo acá, ahora lo giro, lo doy vuelta y acá lo coloco y hago el centro de la estrella, ¿no es cierto? En ese principio, no como recién, que el centro de la estrella lo hice en el final del bobinado. Bien, ¿quedó claro eso? ¿Me entendieron? Sí, profe. Bueno, cualquier cosa, abren el micrófono y me preguntan. Bueno, vamos al otro, vamos al I de 11. Vamos a ver uno solo acá nomás, el I de 11 y después ya seguimos, ¿sí? Tenemos que terminar con este tema. Bueno, vamos ahora al primario. Acá tenemos otra vez, acá tenemos el primario, que es lo que tengo conectado en estrella. Entonces el primario tengo un I. Bueno, otra vez, igual que recién, ¿ven? Acá tengo los terminales de polaridad, los tengo, o principio de bobinado, si queremos llamarlo, he conectado digamos, a los terminales de conexión en el transformador. Entonces, por eso tengo el A, el B y el C, lo mismo que recién. Bueno, ahora vamos al secundario. Entonces, miren, acá tengo el secundario. Ahora tengo el A. Esta diferencia de potencial A, ahora, un extremo, el A, lo tengo conectado a la salida, pero el otro extremo lo tengo conectado acá en C. O sea que esta bobina voy a tener una tensión o una diferencia de potencial, ¿verdad? En esta bobina que va a ser esta, desde C hacia A. Entonces tengo que ir desde C hacia A, ¿ven? Desde C hacia A. ¿Y qué dirección he tomado ahora? La dirección tiene que ser la de A, porque se encuentra en la misma fase, ¿ven? Entonces tiene que tener la misma dirección de A. Pero ¿y el sentido? Y el sentido también el mismo. ¿Por qué? Porque el bobinado he conectado el principio del bobinado a la salida, a los terminales de salida, ¿ven? Lo mismo para el B. Voy al B ahora. Entonces el B, un extremo lo tengo acá. Y el otro extremo lo tengo acá en A. O sea que tengo que ir desde A hacia B. Pero ahora, ¿en dónde estoy? Estoy acá en esto. Tengo que mirar lo que pasó en el primario. Tengo que ir con la misma dirección de B. Acá tengo, ven, acá está el B. Voy con la misma dirección e igual sentido. Porque el puntito de polaridad es el que está conectado a la salida, igual que en el primario. Y bueno, mismo razonamiento para C. Entonces ahora, ven, ahí tengo el primario en estrella. Primario en estrella. Y el secundario D lo tengo en triángulo. Pero, ¿y el 11? ¿Por qué el 11? Y bueno, porque, a ver, tengo que tomar tensiones homólogas correspondientes a la misma fase. Tensiones de fase debo tomar. Ojo con esto. Acá hay otra cosa, ¿no es cierto? Tensión de fase. Por lo tanto, si este es un triángulo, estas que tengo acá, AC, AB y BC, estas que tengo acá, son tensiones de línea. ¿Dónde va a estar la tensión de fase? Bueno, la tensión de fase representémosla. Acá voy a tener una tensión de fase desde acá hasta acá. La tensión de fase correspondiente a A con la tensión de fase correspondiente al primario. ¿Qué ángulo tengo acá? Ahí tengo un ángulo de menos 30 grados. ¿Está? Menos 30 grados. O si quieren, un ángulo por este lado de 330 grados. Por eso que es un I de 11. ¿Ven las agujas del reloj? Acá tengo el minutero y acá tengo el que me da la hora. ¿Qué es lo que me están indicando? Las 11. Entonces, cuidado con esto, cuidado con la conexión triángulo. Debemos tomar una tensión, ¿sí? Tensión simple o tensión de fase correspondiente a ese triángulo. Bueno, muy bien. Quedó claro, ¿no? Sí, sí. Muy bien. Seguimos avanzando. Bueno, muy bien. Entonces, acá tenemos, acá tenemos otra vez
no, este es al revés, recién era un I de 11. Y este que tenemos acá es un DI11. DI11. Acá, a ver, les hago el DI11. Porque acá también es donde se suelen equivocar, se suelen equivocar bastante. Veamos este y ya pasamos al otro tema. Fíjense, acá tenemos el primario está conectado en triángulo, ¿verdad? Acá tenemos ahora, consideramos esta terna RST representada de esta manera, en esa posición, para ver el triángulo, para que se nos facilite, ¿no es cierto?, realizar el triángulo. Bueno, entonces, acá voy desde B hacia A, ¿ven? Desde B hacia A, entonces, ¿y el A dónde lo tengo conectado? Y el A lo tengo conectado en R. ¿Y dónde tengo conectado el B? El B lo tengo conectado en S. Quiere decir que tengo que ir desde S hacia R. Desde S hacia R, o sea, desde B hacia A. Ahí está. Desde B hacia A. Desde S hacia R. Bueno, ahora me voy al otro, al B. Acá tengo el B, pero el otro extremo del B está conectado al C. Tengo que ir desde C hacia B. Esta diferencia de potencial va a estar entre C y B, pero el C lo tengo en T. ¿Y el B dónde lo tengo? Y el B lo tengo en S. Quiere decir que tengo que ir desde T hacia S. Desde T hacia S. Entonces ahí voy desde C hacia B. ¿Está bien? Y ahora me voy al otro, al C. Bueno, ahí cierro el triángulo. Tengo que ir desde A a C, siguiendo la dirección de R a T. Listo, ahí tengo mi triángulo. Y ahora me voy al secundario. Y cuando me voy al secundario veo que está en estrella. Entonces acá tengo un D y en el secundario tengo un I. Pero la diferencia de potencial que yo tengo acá en esta fase, ¿verdad? ¿Qué tengo que mirar? Voy y miro acá y tengo que poner en la dirección de R. No, porque estoy en el secundario. Tengo que mirar esto, tengo que mirar lo que tengo en A. Lo que tengo en A es este. Este vector es el que tengo, este fasor. Entonces tiene que tener igual dirección e igual sentido. Ahí tengo el A. ¿Se dan cuenta? Ahí está el A. Lo mismo para el B. Lo mismo para el B. Tengo que mirar acá lo que está sucediendo en este bobinado, en el primario. Entonces, ahí, ¿cuál sería? Ahí tengo este que está acá, es el CB. Ahí tengo el B. Y por último, el C. Entonces, ¿ven? Ahí tengo ahora un D en el primario y tengo un I en el secundario. Bueno, ¿y el grupo cómo lo saco? Bueno, acá está el grupo, ¿ven? Acá está. Ahora tengo que, acá tengo del triángulo, o sea, de este triángulo, lo que tengo que hacer es tomar una tensión de fase, lo mismo que tengo representado abajo, ¿verdad? O sea que tengo que tomar esta desde acá hasta acá, ahí. Pero recordemos que este que está acá, mira, qué flecha fea que sale, bueno, es difícil dibujar con el mouse. Bueno, este que está acá, recordemos que es el minutero, el primario siempre es el minutero. Y este que tengo acá ahora, este es el que me da la hora. Entonces ahora fíjense qué ángulo tengo ahí. Ahí tengo un ángulo de 30 grados, que es lo mismo que está representado acá, ¿ven? Ahí tengo representada esta tensión con esta y ahí tengo el ángulo de 30 grados. ¿Se entendió? Por lo tanto, este es un, ¿no es cierto? Es un DI11. Es un DI11. Bueno, esta es la conexión más común que hay. En los transformadores de distribución van a ver que los transformadores de distribución son prácticamente todos DI11. ¿Sí? Los que tenemos en la calle son transformadores DI11. Ese es el que más se utiliza. ¿Sí? El primario en triángulo, claro, por eso es que nosotros vemos que al primario llegan las tres fases de 13.200 voltios, ¿verdad? Y después en el secundario, ¿qué es lo que tenemos? Lo tenemos conectado en estrella. ¿Está?
Bueno, y del centro de la estrella es donde sale el neutro. Otra nomenclatura, o también van a encontrar muchas veces que se dice que es un DIN11. DIN11 significa la N cuando, ¿sí? Esa N que aparece muchas veces por ahí en nomenclaturas, en grupos de conexión, bueno, significa que el secundario no solamente tenemos las tres fases A, B y C, sino que también está el neutro, porque es un transformador en donde el secundario tiene neutro, ¿sí? DIN11. Eso significa que tiene neutro en el centro de la estrella, se genera el neutro y a partir de ese neutro nosotros podemos hacer las conexiones monofásicas, ¿no es cierto? Por ejemplo, en nuestros hogares, ¿verdad? Una conexión monofásica la hago entre una de las tres fases y el neutro. Bien, ¿entendido esto? Bueno, Sí, profe. bueno, bárbaro. Bueno, acá están, ¿sí? Lo que hemos visto de I11, 0, 5, 6 y 11 son los 4 desfases que podemos tener entre sistemas y los grupos de conexión son estos que les mostré recién. ¿Ah? Bueno, entonces, cuando, a ver, esto también algunas aclaraciones, ¿sí? Porque, a ver, un transformador es una máquina que yo puedo conectarla, lo puedo, a ver, lo puedo hacer funcionar como reductor o como elevador, ¿está? O sea, si yo invierto las conexiones en un transformador, lo que era primario lo hago secundario, salvo los que tienen neutro. Imaginémonos un transformador que no tiene neutro. Si yo lo que tengo como primario lo conecto y lo hago secundario, ¿verdad? Vamos a ver que el grupo de conexión va a cambiar, ¿sí? ¿Cuándo va a cambiar? Y bueno, va a cambiar cuando yo tengo que entre primario y secundario tengo distintas conexiones. Por ejemplo, en los DI. Si yo tengo un transformador DI11, ¿sí? Sin neutro, no tengo neutro. Y ahora yo voy y conecto al secundario, conecto el primario. A ver, con otra, estamos hablando de conecto como primario, ¿no es cierto? La tensión que corresponde, ¿verdad? Al primario y lo que corresponde al secundario. O sea que, supongamos un transformador de distribución, saquemos el neutro. Yo tengo 13.200 en el primario y tengo en el secundario 400 entre fase y fase. ¿Está bien? No tenemos el neutro. Supongamos que no está el neutro. Un DI11. Bueno, entonces ahora ese es un transformador reductor. Ahora yo lo quiero hacer funcionar como elevador. Entonces ahora en el secundario le conecto 400 voltios. Y en el primario, perdón, o sea que ahora ese secundario pasa a ser primario. ¿Me explico? O sea que pasa a ser un I, porque lo he conectado a 400 voltios en el primario. Y ahora en el secundario voy a tener 13.200 y a esos 13.200 voy a conectar la carga. Me explico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Bueno, ahora he hecho un transformador elevador. Tengo 400 voltios en el primario y tengo 13.200 voltios en el secundario porque necesitaba alimentar una carga de 13.200 a 13.200 voltios. Entonces, de esa manera ahora voy a tener un ID, pero cuidado, el grupo cambió. Ya recién el grupo era 11, el desfase entre sistemas. Ahora el desfase entre sistemas va a ser 1. ¿Estamos? ¿Por qué motivo? Bueno, porque al cambiar la conexión tendríamos que otra vez hacer el diagramita vectorial de lo que sería ahora el primario, el secundario, y ahí nos vamos a dar cuenta, ¿sí?, que cambió el desfase entre sistemas. ¿Eh? Bueno, no sucede así cuando tenemos una conexión, ¿sí?,
no sucede así. Bueno, estos son los grupos de conexión, son los mismos que veníamos viendo recién. No sucede lo mismo cuando tenemos un estrella-estrella, dos bobinados, perdón, dos conexiones entre primario y secundario que es la misma. ¿Está? Entonces, cuando tengo conexión estrella-estrella o triángulo-triángulo, no pasa, el grupo de conexión se mantiene. Bueno, ahora esto que vienen son ejemplos, pero son los mismos ejemplos que hemos visto recién. Nada más que ahora, ¿cómo está hecho esto? ¿Ven? ¿Qué es lo que estaríamos aplicando acá? Estaríamos aplicando la convención. Acá estoy aplicando la convención. Estoy representando los bobinados del primario, los del secundario. ¿Está? Estoy representando a través de la convención. Entonces, en este caso, voy a tener que el diagrama vectorial correspondiente va a ser tanto del primario como del secundario, son estos dos. Por lo tanto, tengo una conexión I y 0. ¿Está? Ahora acá damos vuelta. Ponemos el centro de la estrella. Ahora del otro lado donde tengo la polaridad. Entonces, ¿qué es lo que cambió? Ahora tengo un I, ¿no es cierto? 6. Esto que está acá, esto que tenemos acá, estamos aplicando la convención. Eso es exactamente lo mismo que hemos visto recién, ¿no es cierto? Acá tenemos el I0, el I6. Lógicamente que acá no estoy aplicando ninguna convención, porque ni siquiera estoy viendo el arrollamiento de los bobinados, no he representado flujo, no he representado circulación de corriente ni nada de eso. ¿Tá? Bueno, nosotros nos manejamos con estos diagramitas vectoriales y con este tipo de conexión. Simplemente esto está acá para que ustedes vean que si aplicamos la convención vamos a llegar exactamente al mismo resultado, ya sea para la conexión I0, esta que está acá, I6, esta otra que está acá, esta es la I6, o esta otra que sería una DI11, ¿sí? Esta sería DI11. Bueno, muy bien. Acá tenemos, sí, acá estamos aplicando la convención. Acá tenemos el diagrama vectorial del primario, el diagrama vectorial del secundario. Acá los hemos superpuestos, primario y secundario. Esta es la terna RCT que me impone la red. Por lo tanto, ahí tenemos superpuestos los dos diagramas y ahí tenemos el grupo de conexión. D y 11. Todo eso es el grupo de conexión, ¿sí? Si cambia una letra, cambia el grupo de conexión, ¿sí? O sea, yo puedo mantener el ángulo de desfase, pero puedo cambiar las conexiones, ¿sí? Como lo vimos recién. Vimos recién un I de 11 y después vimos un D y 11. Son dos grupos de conexiones distintos, a pesar que el desfase entre las tensiones primarias y secundarias correspondiente a una misma fase, ¿verdad? Correspondiente a una misma fase se mantiene. ¿Ven? Acá es un I de 11. I de 11 es el diagrama vectorial correspondiente. Y ahora este otro, ¿qué es lo que es? Es un D y 11. Son dos grupos de conexiones distintos, a pesar que el ángulo de desfase, vuelvo a repetir, entre tensiones correspondientes al primario y secundario en una misma fase, ese ángulo de desfase es el mismo. Por ahí también hablamos de, decimos, tensiones correspondientes al primario y secundario, por ahí decimos tensiones homólogas correspondientes a una misma fase. Estamos hablando de lo mismo. Bueno, muy bien. Vamos ahora al último tema. Vamos a